Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Acompáñenme por favor al libro de los Efesios, y haciendo una muy breve remembranza de lo que vimos el jueves anterior. Estuvimos hablando a partir del verso 14 del capítulo 1, del verso 15, perdón, donde el apóstol Pablo habla de la oración que hace por los hermanos allá en Éfeso, y vimos cómo comienza el apóstol Pablo a llevarnos en ese camino ascendente para mostrar o hacernos ver la grandeza de Dios, la grandeza del Señor Jesucristo, y que nos hablaba en el verso 19 cuál la superelevada fue la manera en que vimos la superelevada grandeza de su poder. Y después nos hablaba ese poder cómo actuó. Dice: operó en Cristo resucitándole de los muertos, pero no solo lo resucitó, sino que lo sentó a la diestra de Dios. Y no solamente lo sentó ahí, sino que lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y también sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Posiblemente el apóstol Pablo tenía en mente aquella situación que vivió en Éfeso cuando estos hombres estuvieron gritando cerca de 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Y entonces el apóstol dice que el nombre del Señor Jesús, o que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, o lo puso, dice, y sobre todo nombre que se nombra, quizá haciendo alusión a ese evento y diciendo: no, ni aunque por más que hubieran estado 2 o 4 o 6 o 10 horas gritando que Diana era grande, realmente el que es grande es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente tenía eso en mente, no lo podemos asegurar. Y después dice que también sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Y veíamos que esta palabra plenitud podemos entenderlo como la satisfacción que tiene el Señor Jesucristo al ver su obra. Mencionábamos lo que dice en Isaías cuando el profeta menciona que al poner su vida por expiación verá linaje. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Entonces esa palabra de satisfacción también la podríamos aplicar aquí, pues sabemos que el Señor Jesucristo es pleno, no necesitaba a la iglesia para ser pleno o para estar en plenitud, pero sí en este sentido que bajo la obra que Dios había determinado que se hiciera cuando Él da su vida por la iglesia, entonces se completa la obra que se habían dispuesto a hacer, y encuentra esa plenitud en la iglesia, esa satisfacción, ese gozo de ver la obra que Él está llevando a cabo. Y después dice: de aquel que todo lo llena en todo. En Él encontramos todo, en Él no necesitamos nada más. Él es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra fortaleza. No es que otras cosas no puedan ser útiles o incluso hasta necesarias, pero como el alimento, la ropa, un hogar, el trabajo, pero aún así, si todo eso llegase a faltar y tenemos a Cristo, pues lo tenemos todo. Lo demás se puede suplir en algún momento, pero a Dios no se le puede suplir con nada. Mencionábamos también en algún momento que en el mundo, tanto Dios como el mundo, en cierta medida y bajo esta idea que voy a expresar, te pueden dar riquezas. El mundo también puede dar riquezas. Podemos ver a esos hombres narcotraficantes y algunos otros pues que andan haciendo delitos. Son gente muy rica. Obviamente esa riqueza no viene de parte de Dios, pero son ricos. Ciertamente Dios también prospera a personas. Podemos ver incluso en la Biblia el caso del rey Salomón, que fue un hombre sumamente rico, pero no quiere decir que todos debamos tener esa riqueza, ¿no? Bueno, es otro punto. A lo que voy es que tanto en el mundo puedes encontrar riqueza, como Dios te puede dar prosperidad. El mundo te puede dar salud, Dios también te puede dar salud. En el mundo puedes encontrar fama o alegrías o cosas así, Dios también te puede dar ese gozo. Pero en donde el mundo si ya no puede hacer más por ti es en cuanto a la salvación de tu alma y de la mía, claro. Entonces eso solamente lo encontramos en Dios. Únicamente en Dios encontramos la salvación de nuestra alma. Y vamos a comenzar ahora sí, ya teniendo esto en cuanto a lo que les mencionaba, que en el Señor Jesús encontramos esa plenitud. Y ya para entrar de lleno a nuestro capítulo de esta noche, dice el verso 1 del capítulo 2:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta primer frase, aunque hay en algunas versiones de la Biblia, tengo una versión de la Reina Valera también, pero la 2020, y en esta versión dice, comienza el capítulo 2 diciendo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esta versión omiten la parte donde dice, y Él os dio vida a vosotros. Encontré que esto sucede en otras versiones también. No está esta primer parte cuando dice, y Él os dio vida. La realidad es que Él nos dio vida. Más adelante en el verso 5 también va a mencionar ahí que Él nos dio vida con Cristo. Esa es la realidad, ¿no? Puede ser que por traducción, por algún manuscrito que se haya encontrado, posiblemente hay esa variación, pero es una realidad. De cualquier manera, esté o no esté, en esta primer parte el Señor Jesucristo nos dio vida. Él lo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. También Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces sabemos que nuestra vida proviene de Él. El apóstol Pedro también menciona al Señor Jesucristo como el autor de la vida, y hay muchos pasajes, ¿no? Pero a mí me parece, me gusta esta versión de la Reina Valera 1960, porque me parece que une de una manera muy, muy hermosa lo que viene hablando el apóstol Pablo, la manera en que viene poniendo al Señor Jesús en el lugar tan alto, cuando habla de que fue sentado en los lugares celestiales, que fue puesto sobre todo poder, autoridad, sobre todo nombre. Él tiene todo el señorío y todo lo que leímos, y termina diciendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y les decías, es como el punto final, el punto más alto en el que se pone al Señor Jesús cuando dice, bueno, al final Él lo hace todo, Él es en todos, por todo, para todos. Y me gusta cómo comienza, porque entonces une lo que acaba de decir, dice, y Él, esa persona tan grande, ese Dios tan hermoso, tan poderoso, que está sentado en el cielo a la diestra del Padre, que tiene todo bajo sus pies, dice, Él nos dio vida a Él os dio vida a vosotros, dice el apóstol Pablo. Es como para que nosotros tengamos en cuenta qué persona tan grande fue la que actuó a favor de nosotros. No fue cualquier persona, no fue alguien que se atravesó por ahí y nos ayudó, que qué bueno, si es que en algún momento alguien nos ofrece alguna ayuda, pero aquí podemos ver que la vida de la que está hablando aquí el apóstol Pablo no es la vida natural o biológica, sino esa vida espiritual que antes no teníamos. Continúo leyendo, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los pecados, los delitos que cometíamos en contra de la ley de Dios nos llevaban a esa muerte espiritual o a esa separación espiritual de Dios. Estábamos separados de Dios, no podíamos tener comunión con Él porque nuestros pecados nos separaban. Nuestros pecados marcaban una distancia entre Dios y nosotros. El martes vimos un poco acerca de eso cuando mencionamos ese pasaje que dice que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, era algo que impedía que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Esos pecados que estaban en esas actas donde constaba que tú y yo habíamos cometido esos pecados. Entonces dice aquí que Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Es interesante notar que de aquí y hasta el verso 1, 2 y 3, versos 1, 2 y 3 del capítulo 2 de Efesios, todo lo que menciona el apóstol Pablo en cuanto a nuestra vida anterior, justamente lo menciona en tiempo pasado. Dice, en los cuales, dice, en el verso 1 dice, cuando estabais muertos, o sea, dando a entender que eso ya pasó, fue un tiempo pasado, ya no estamos muertos, hoy tenemos vida. Después en el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis, también habla del tiempo pasado, ya no tenemos por qué andar en esos delitos y en esos pecados. Dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, ya no estamos viviendo ahí, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos atados a esa esclavitud, hoy somos libres por medio del Señor Jesucristo. Y dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos, vuelve a mencionarlo en tiempo pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto que menciona aquí el apóstol Pablo es nuestra vida pasada, es algo que tú y yo ya no tenemos por qué estar viviendo. No quiero decir con esto que no pueda haber un tropiezo en nuestra vida, pero tiene que ser eso, un tropiezo y no una constante, no que sigamos viviendo en esos pecados, en esos delitos. Es interesante que menciona pecados y delitos.
uno pensaría que pues estaría redundando quizá el apóstol Pablo, pero creo yo que se refiere en los pecados, esas transgresiones directas que uno hace en contra de Dios al desobedecer sus mandamientos, y los delitos son aquellas áreas en las que todavía nuestro carácter nos da mucha batalla, en las que hemos cometido errores, en las que hemos hecho cosas que no están bien, por causa de nuestro carácter, que no hemos atendido esas áreas en nuestra vida que a veces son las que nos llevan a pecar. Por ejemplo, si somos una persona que somos iracundos y esa ira nos lleva a cometer alguna situación errónea, entonces el problema viene desde la ira, desde un problema en mi carácter, y no y eso consuma el pecado, no, eso me lleva a pecar. Entonces de raíz o de origen tengo que atender esas situaciones para que después no vaya a cometer yo un pecado. Entonces tenemos que atender esas áreas en nuestra vida que nos llevan muchas veces a pecar. La depresión lleva a la gente también a hacer cosas indebidas. En fin, esos extremos en nuestro carácter muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones, ¿no? Y después nos arrepentimos, y decía un comercial de hace muchos años, y después ya nada es igual. Muchas veces nos arrepentimos ya que hicimos alguna cosa y nos damos cuenta que difícilmente podremos encontrar una solución o que puedan volver las cosas a estar como estaban antes. Entonces tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos. Y esto que está mencionando el apóstol Pablo, el recordarnos, o en este caso a la iglesia en Éfeso, pero también aplica para nosotros, el recordarnos cómo era nuestra vida, no es para que nosotros nos sintamos condenados, no en una forma en la que queramos ya nosotros abandonar todo, porque sí es cierto, yo fui muy pecador, yo muchas veces hice cosas malas, muchas veces le fallé a Dios, muchas veces me burlé de él en un sentido de no obedecerlo, no a eso me refiero, y solamente estoy poniendo ejemplo, no estoy hablando de mi vida, solamente estoy diciendo de cosas que pudimos haber hecho en algún tiempo. Pero les decía, esto no lo hace para condenarnos, sino para tener presente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y algo muy similar podemos encontrarlo en el Salmo 103. Acompáñenme rápidamente al Salmo 103. Aparten ahí su lugar en Efesios para regresar en un momento. Pero vamos a ver lo que dice el Salmo 103. Y por qué es que nosotros debemos tener presente lo que éramos antes, insisto, no para condenarnos, no para que nos sintamos como cucarachas, ¿no? Y no querer ni siquiera acercarnos a Dios o leer la Biblia, no en ese sentido, sino en el sentido que vamos a ver ahorita, en el que lo menciona aquí este Salmo. Salmo 103 a partir del verso 1, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es bien importante no olvidar ninguno de los beneficios que hemos obtenido de parte de Dios. Y después, a partir del verso 3, menciona algunos de esos beneficios. Dice primero: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjense qué interesante, que lo primero que nos hace recordar es que Él perdonó nuestras iniquidades, recordarnos de qué manera vivíamos y que Él perdonó esa manera de vivir. En algún momento vimos también cuando la palabra de Dios nos enseña que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y dice que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con su sacrificio, con su vida. Entonces, nosotros fuimos rescatados, fuimos perdonados, nuestras iniquidades fueron perdonadas. ¿Por qué? Porque Dios fue bueno para con nosotros al dar a su Hijo Jesucristo para morir en esa cruz, y entonces que tú y yo podamos recibir ese beneficio, el perdón de los pecados. Dice entonces: no olvides ninguno de esos beneficios. Uno de esos beneficios, ¿cuál es? Que es Él quien perdona todas tus iniquidades, pero también el que sana todas tus dolencias. Y eso es una bendición muy grande también de parte de nuestro Dios, que Él sane nuestras dolencias, ya sea internas, situaciones que haya en nuestro corazón, pero también situaciones externas, ¿no? Quizá que haya sanado a alguno de nosotros en alguna enfermedad que tuviéramos, es un beneficio que obtenemos de parte de Dios. Verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vemos aquí entonces más beneficios que menciona el que rescata del hoyo de nuestra vida, ese agujero, ese hoyo en el que estamos en cuanto al pecado, en cuanto a los problemas, quizá alguna adicción, tal vez alguna situación en cuanto al carácter, problemas familiares, no sé cuántas cosas podamos mencionar, pero Dios es quien rescata
de esos hoyos, de esas situaciones tan terribles nuestra vida, ¿sí? Y bueno, regresemos ahora sí a Efesios. Les decía que esto solamente lo menciono porque es algo que tú y yo debemos tener presente, siempre recordar de dónde fuimos rescatados, no para, vuelvo a decirlo, condenarnos, pero sí para agradecerle, para bendecir, como dice el Salmo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tú y yo recordemos que Él ha perdonado nuestros pecados, de nosotros deben salir como de manera natural decir bendito sea Señor y bendito sea tu nombre por haberme perdonado. Y vean lo que dice al final, regresemos a Efesios capítulo 2, al final del verso 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra hijos de ira, en otras traducciones menciona objetos de ira o de la ira de Dios, y recordemos que el martes estuvimos considerando acerca del día de Jehová y todo lo terrible que mencionaba en el libro de Sofonías, que será ese día, ¿no? Ese día de Jehová, y lo que nos quedaba como una enseñanza es que tú y yo fuimos librados de esa ira por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Debemos de recordar también nosotros que eso ya no aplica para nosotros. También es algo por lo que tú y yo debemos de darle gracias a Dios, porque Él ha perdonado nuestros pecados y entonces ya no somos objeto de esa ira, sino que hoy tú y yo tenemos, como dice al principio, vida juntamente con Cristo, y Él nos dio vida a vosotros. Ya no estamos nosotros señalados para muerte eterna o castigo eterno, sino más bien para vida eterna. Entonces vuelvo a mencionar esto que hace aquí el apóstol al recordar de dónde había rescatado en este caso a los hermanos en Éfeso. Lo hace como sentando esa idea, ¿no? Recuerden cómo eran, en qué vivían, y Él les dio vida, y si ya no son lo que antes eran, es por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y después esta primer parte del capítulo 2, del verso 1 hasta el 10, podríamos dividirlo en dos secciones, ¿no? Lo que éramos antes y lo que somos ahora. A partir del verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y comienza entonces a hablar de nuestra situación actual, de lo que ahora somos, pero fíjense lo interesante ante todo esto, hay un versículo que sirve de enlace a estas dos secciones, la primera que era nuestra vida anterior, lo que ahora somos, y ese versículo que sirve de unión o de enlace es el verso 4. Si nosotros volvemos a leer desde el 1 hasta el 3, vamos a ver cómo era nuestra vida, ¿no? De desobediencia, de rebeldía, sujetos a esa potestad del aire, es decir, al diablo y a sus huestes y todo eso, que eran quienes oprimían nuestra vida. Y entonces nos encontramos en el verso 4 con un pero. Si ustedes gustan y son de los que marcan la Biblia, pueden marcar esa palabra pero, porque ahí es donde interviene Dios. Esto es lo que éramos, vivíamos en esos pecados, estábamos condenados a ser objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí hay dos palabras muy interesantes. La primera dice que es rico en misericordia, dice por su gran amor con que nos amó. En algún momento les he compartido que siempre que uno ama a las personas es movido a misericordia, y la misericordia no es otra cosa que tomar una acción a favor de alguien. Recordemos ese pasaje donde se acercan al Señor Jesús y le preguntan que cuál es el primer y grande mandamiento, y el Señor Jesús le dice, el primer y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesús, y el segundo es muy similar, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta persona que le había hecho la pregunta le dice, ¿quién es mi prójimo? Entendemos como que ¿quién es mi prójimo para que lo ame? ¿A quién debo amar, no? Quizá él pensaba que el Señor Jesús le iba a decir, bueno, pues tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus enemigos, no, aquel que te hizo esto, no, el que nunca te habla, no. Pensaba que esa iba a ser quizá la respuesta del Señor, y el Señor le contesta con una historia. Le dice, descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, y en el camino fue asaltado, lo dejaron malherido. Entonces pasó un sacerdote y mirándolo siguió de frente. Después pasó un levita y mirándolo siguió de frente. Tanto el sacerdote como el levita eran servidores en el templo, era gente que conocía la ley de Dios, que sabía que tenían que amar a su prójimo, pero se siguen de largo. Y después pasa un samaritano, y en algún momento les he platicado también que es como decir,
tomando un ejemplo muy actual, es como si un ucraniano ve que un ruso está herido y el ucraniano se detiene a auxiliar al ruso. Dice, no, ¿cómo? Pues si están atacando tu país, te quieren invadir, eso no sería algo como que uno pudiera ver bien, pero fue algo así lo que sucedió. Un samaritano ayuda a un judío y era algo así, ¿no? Como que un ucraniano ayudara a un ruso, sabiendo el conflicto que hay entre esos países. Entonces se detiene este hombre, ayuda al que está herido, y cuando termina el Señor Jesús de contar esta historia, le pregunta a este hombre, ¿quién te parece que fue el prójimo del que estaba herido? Y el hombre responde, el que usó de misericordia. Pero recordemos que la pregunta inicial es ¿quién es mi prójimo para que lo ame? Aunque la Biblia no dice para que lo ame, pero vienen hablando del amor al prójimo y le dicen, pues ¿quién es mi prójimo? Y terminan hablando de la misericordia, el que usó de misericordia. ¿Eso que nos enseña? Que el amor que uno tiene siempre te lleva a ser movido a misericordia, y la misericordia te lleva a tomar una acción a favor de la persona. La misericordia que tuvo este samaritano fue movido a ayudar al hombre que estaba herido. Entonces, en este caso que menciona aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, en otras palabras, tenía un amor tan grande, tiene un amor tan grande Dios para con nosotros, que fue movido a misericordia, y esa misericordia lo llevó a actuar a favor de nosotros. ¿De qué manera? Pues dando a su Hijo para que Él muriera por nosotros, en nuestro lugar. El castigo que tú y yo merecíamos lo recibió el Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? En este sentido, porque Dios nos amó con tan grande amor que fue movido a misericordia, y esa misericordia lo llevó a dar a su Hijo por ti y por mí. Entonces, este versículo 4 es bien profundo cuando dice, pero, a pesar de que éramos así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, fíjense lo que dice el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún que nosotros leemos aquí, podríamos decir, a pesar de estar muertos en nuestros pecados, Él nos amó. Ahora, quiero hacer una pausa y también mencionar algo que es muy importante, en lo cual debemos de tener cuidado. Yo sé que aquí hay gente que le gusta mucho compartir del evangelio a otras personas, y comúnmente he escuchado esta expresión, que Dios ama al pecador. Debemos tener cuidado al usar esa expresión, porque se puede malinterpretar. La gente puede pensar que Dios ama a las personas aún siendo pecadoras. Es decir, tú no te preocupes, tú sigue pecando, Dios ama al pecador. Debemos tener cuidado con ese tipo de expresiones, porque se pueden malinterpretar. Yo entiendo que muchas veces lo que queremos decir es que Dios ama al ser humano, y tendríamos que decir como aquí, aún o a pesar de ser pecador. Un ejemplo que puedo ponerles es que los que somos papás amamos a nuestros hijos a pesar de sus defectos, no por sus defectos. Sabemos que nuestros hijos pueden tener algún defecto de ser distraídos, enojones, no sé qué cosas podamos mencionar, y no es que diga, ay, amo a mi hijo enojón. No, lo amo porque es mi hijo. No me gusta que sea enojón, pero lo amo porque es mi hijo, a pesar de ser enojón. Entonces, en este caso, Dios amó al ser humano muy a pesar de sus pecados, ¿no? Entonces, miren, acompáñenme por favor, vamos a ver lo que dice el Salmo 7, para que tengamos una idea con un respaldo bíblico, ¿no? No solamente para que piensen que yo soy el que tiene esta idea. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto, el Salmo capítulo 7, y vamos a ver lo que dice el verso, Salmo 7, a partir del verso 11, dice Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente el impío, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, vemos quién es un impío, pues aquí nos lo dice, ¿no? El que dice en el verso 14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es una descripción muy clara de alguien impío, aquel que hace maldad. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que Dios está airado, está enojado contra el impío
todos los días. Dice, si no se arrepiente, ahí está la bendición del arrepentimiento, ¿no? Lo que también hemos mencionado. Pero todo esto sale por la situación de que tenemos que tener cuidado de decir que Dios ama al pecador. Dios ama al ser humano a pesar de ser pecador, pero si no te arrepientes, y lo que acabamos de leer en el verso en el capítulo, pero en el Salmo 7, ¿no? Entonces tengamos cuidado al utilizar esa expresión. Dios ama al ser humano, pero si el ser humano no se arrepiente, entonces la justicia, ese salmo que leímos comienza diciendo el verso, Dios es juez justo. En él no hay injusticia, en él no hay cohecho, es decir, no hay soborno, no podemos darle un dinero y Dios nos va a perdonar de todo lo que hemos hecho. Entonces Dios nos ama como su creación, y cuando tú y yo nos acercamos a él y nos refugiamos bajo la fe de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos ama como sus hijos, pero insisto, no por ser pecadores, sino a pesar de que en algún momento lo fuimos, que es lo que está mencionando aquí. Vuelvo a leer lo que dice el verso 4, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es bien importante también, hablar de la gracia de Dios. Espero que haya quedado claro lo que les mencioné en cuanto a esa situación, ¿no? Para que no se malinterprete, que se pueda torcer esa porción, o esa forma más bien en la que nosotros expresamos eso, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, verso 5 al final dice, por gracia sois salvos. La gracia de Dios fue la que nos hizo salvos, fue que tú y yo hallamos gracia a los ojos de Dios, y que Él extendió ese amor y esa misericordia que leíamos en el verso 4, para que Él nos diera vida, para que tú y yo podamos tener la vida que Dios nos ofrece, la vida eterna a su lado. Vamos a seguir leyendo para poder seguir avanzando y ahondando un poquito en esto. Verso 6, y juntamente con él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es bien también impresionante esto, lo que leíamos en el capítulo 1, cuando dice en el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En esos lugares celestiales también tú y yo vamos a estar sentados. No estamos sentados ahorita tú y yo todavía estamos viviendo esta vida natural, pero llegará un momento cuando nuestros cuerpos sean glorificados, que tú y yo estaremos también disfrutando del reino de nuestro Dios, ya sin ningún tipo de situación en nuestra vida, ¿no? Nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos con Él, con nuestro Señor Jesucristo, en esa esperanza de recibir nuestra herencia, o la heredad que en algún momento se ha prometido. Recordemos que también en el capítulo 1 nos habla de esa herencia, y que el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a llevar a cabo lo que Él se ha prometido. Entre esas cosas es darnos esa herencia, estar con ellos en su reino. Y después dice en el verso 7, leímos lo que dice en el verso en el 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean con qué propósito: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve el apóstol Pablo a hacer énfasis, a remarcar que es por la gracia de Dios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto parece nuevamente encontrar un eco en lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1, cuando dice que fuimos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando dice también a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y al final del verso 14 dice para alabanza de su gloria. Y nuevamente aquí vuelve a mencionar acerca de esas riquezas, de esa gracia. Entendemos entonces que está hablando de que esa gracia no es porque tú y yo la merezcamos, sino para que Dios sea quien se lleve toda la gloria, para que a Él sea toda la alabanza, para que a Él sea todo el reconocimiento, para que a Él se le atribuya todo. No tenemos tú y yo nada que ver. Vamos a seguir leyendo porque el apóstol Pablo explica un poco más acerca de esto. Dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces explica por qué acaba de decir eso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Fíjense qué interesante. Somos salvos por gracia, dice, mediante la fe, dice, y esta fe ni siquiera es tuya, tampoco te pertenece, no te puedes jactar de que tu fe te hizo salvo en un sentido de que era una fe que tú tenías, te pertenecía, sino que esa fe fue un don o un regalo que Dios te dio. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. La fe que tú y yo tenemos para haber sido salvos es un regalo que Dios nos dio para que pudiéramos creer. Vuelve todo a redundar en Él, vuelve todo a tener sentido cuando leemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo siempre apunta a Dios, todo siempre apunta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia en sí siempre trata de enfocar la obra del Señor Jesucristo, pero sin minimizar o dejar de lado la obra del Padre y la obra también del Espíritu Santo, gloriosas obras también las del Padre, tanto como las del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo siendo ese eje central de toda la Biblia, ¿no? Pero siempre está presente la obra del Padre y del Espíritu Santo. Y vemos entonces que somos salvos por gracia mediante la fe que Dios nos regaló. Dice, pues es un don de Dios, y vean lo que dice el verso 9. Si entonces vamos a tratar de parafrasear un poco lo que dice el verso 8. Eres salvo, por gracia, de una fe que Dios te regaló. No eres salvo por obras, es lo que diría en el verso 9. No por obras, no eres salvo por tus obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos cómo siempre la gloria a quién tiene que ser, para Dios. Si eres salvo es por Dios, si has recibido algo es por parte de Dios. Lo que hemos estado aprendiendo también en este capítulo 1 de la carta a los Efesios es que todo redunda en Cristo, por Cristo, para Cristo, en Jesús, en Él. O sea, siempre todo apunta a Él, ¿no? Y es algo de lo que mencionaba el apóstol Pablo cuando dice que nos reveló ese misterio de juntar todas las cosas en Cristo. Y mencionamos que una posible interpretación de ese pasaje es que todo siempre va a apuntar a Cristo. Todo siempre lleva como fin la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo volvemos a ver, ¿no? Como nuevamente habla de que somos salvos no por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino porque es para gloria de Dios por todo lo que Él ha hecho. Y después el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que tú y yo podamos hacer es algo para lo que fuimos creados. No estamos haciendo otra cosa o elegidos, como dice aquí. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta nueva creación que somos tú y yo, porque de alguna manera tú y yo ya habíamos sido creados, ya estamos existiendo. Pero cuando dice aquí que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nos habla de esa nueva vida, nos habla de esa nueva persona que ahora somos y que fuimos hechos para andar, dice aquí, en buenas obras. Y esas buenas obras, dice además, que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como en los versos 1, 2 y 3 se espera que hayamos dejado ya nuestra manera de vivir antigua, aquí este verso 10 lo que nos da la idea es que Dios espera que ahora andemos en esas obras, tanto que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por una parte se espera que dejemos lo malo y por otra parte se espera que comencemos a hacer lo bueno, y eso es lo que en algún momento hemos definido de manera muy práctica como santidad. La santidad es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Y es lo que comienza diciendo el capítulo 2, lo que éramos antes, lo que hemos dejado de hacer, y termina aquí en esta porción del capítulo 2, en el verso 10 diciendo, y Dios espera que ahora hagas esas buenas obras. Fuiste creado en Cristo Jesús para hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Dios ya sabía qué es lo que íbamos a hacer y Él espera que lo hagamos. Y es muy similar también a lo que menciona en el capítulo 1, cuando dice en el verso 4 del capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Eso es parte del propósito de la elección, ser santos y sin mancha. ¿Qué podemos entender por ser santos? Apartados para Dios, que nos consagremos a Él, que dejemos de hacer lo malo y que comencemos a hacer lo bueno. Es lo que nos da esa idea y es lo que vuelve a mencionar aquí el apóstol Pablo. Vemos cómo nuevamente retoma el punto para que nos quede bien claro, no solamente lo menciona de pasadita, sino que con otras palabras, con otras expresiones, trayendo, dándonos otra vuelta
vuelta, digámoslo así, pero apuntando siempre a lo mismo, a lo que Dios espera de nosotros y las riquezas que hemos recibido de Él. Leíamos en el verso 4 que Dios es rico en misericordia, y podemos ver también lo que dice en el verso 7, las abundantes riquezas de su gracia, y esa gracia, parte de lo que envuelve esa gracia es que fuimos hechos nuevas personas para andar en santidad, sin mancha, para andar en buenas obras, para dejar las cosas malas y que tú y yo comencemos esta nueva vida. Y dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Escuchaba hace un poco un comentario del pastor Marcos Vidal, y él citaba a su vez a otra persona que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Alex Perry, no me acuerdo, tiene un nombre un poco complicado, y entonces él decía que cuando el Señor Jesús menciona, está platicando con Nicodemo y le dice es necesario nacer de nuevo, la idea que nos da es que era tan grave nuestra situación que teníamos que nacer de nuevo, y ponían ellos este ejemplo que les voy a dar. Es como que tú ves a un bebé que nació y te dicen, mira, ve, este bebé acaba de nacer, y tú lo ves y dices, ah, caray, pues este bebé pues no está muy bien, tendría que volver a nacer, ¿no? Es decir, tendría que estar, algo está tan mal que mejor habría que hacerlo de nuevo, tendría que nacer de nuevo. Esto es algo muy similar a tu situación y la mía. Tu situación y la mía era tan grave, pero tan grave que no había remedio, sino solamente que naciéramos de nuevo, volver a comenzar. Y es la oportunidad que Dios nos da por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y también por la obra del Espíritu Santo. O sea, es necesario nacer del agua y del Espíritu, dice el Señor Jesucristo. El agua entendemos que es la renovación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu que mora en nosotros. Y eso solamente lo podemos obtener por la gracia de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo y en la confirmación o el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que podemos aprender de la primera parte del capítulo 2 de Efesios. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Nunca olvidemos lo que Dios hizo por nosotros para bendecir su nombre. Dejemos eso ya atrás y comencemos a andar en las nuevas obras, porque recuerden que hemos nacido de nuevo. Somos otras personas, somos hechura de Dios en Cristo, para andar en las obras que Él preparó para cada uno de nosotros, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios, y nos saludamos estudiando el libro del profeta Ageo. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana. Esto fue Sendas Antiguas.